El siguiente invitado es Arnulfo Arias Olivares, abogado y miembro del Partido Panameñista. Pues un partido que está ahora mismo centrado, como había dicho el ingeniero Blandón, en esta búsqueda de firmas para una constituyente. Es decir, no es cambiar la lista de prioridades y poner como número uno a una que tal vez esté mucho más abajo. Arnulfo, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, sobre la constituyente, lo que te venía diciendo era que tal vez los partidos políticos están haciendo esa patada hacia adelante y la mejor forma de evitar los problemas reales sea pues, buscar pues, esas firmas y estar entretenidos en esto de la constituyente. Sí, yo creo que hay que redefinir un poco lo que es el concepto de la Constitución tal y como se ha entendido. Hay una Constitución que es el documento escrito, eso es una página, esa es una hoja de papel que no nos toma más de 48, 72 horas hacerlo. No se trata de eso, la Constitución real son factores de poder que están insertos en realidad en una especie de rompecabezas. Y lo que está sucediendo ahora mismo es que muchos de esos factores de poder, muchos de esos actores de la vida pública no tienen ningún tipo de participación ni protagonismo. Es la eterna contienda entre el poder constituido y el poder constituyente. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo desde mi punto de vista. Pero, es decir, tal vez los partidos políticos viven como en una especie de universo paralelo, que encuentran las soluciones a las cosas cuando están en oposición y nunca cuando están en gobierno. Y tal vez una constituyente, con esa asamblea como está, pues sea una especie de contrasentido. Y lo que va a hacer es ahuyentar más la inversión extranjera, pues con esas cosas no tan claras que se están pidiendo. Bueno, yo coincido de que la constituyente que se está convocando, la constituyente que se está gestionando, digamos, porque ahora mismo estamos en un proceso bastante embrionario, sí. Debería excluir a las personas que son reaccionarias. No se trata aquí simplemente de crear una revolución ni de irnos como disidentes con todo lo que existe en el sistema. Y más en este mundo globalizado que estamos ahora mismo, que cualquier cosa puede hacerle daño a la economía y a nuestra relación con el resto de los países del mundo, especialmente cuando tenemos un canal. Y yo puedo entender muy bien esa presión que tienen, por ejemplo, algunos gremios de comerciantes de que no es el momento, pero ¿cuándo es el momento de reivindicar ese poder constituyente de la población? Si nosotros seguimos así, sin darle participación real a lo que en realidad constituye este poder primario de la nación, algún día va a explotar. Y lo lógico es buscar algún tipo de concertación. Y la mejor forma de lograrlo es a través de una asamblea constituyente. Deberíamos verlo así, desde mi punto de vista. Sí, pero una asamblea constituyente, a lo que quiero llegar es, con tantas condiciones previas, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con la asamblea que es al final la única que tiene vida o la única que le da vida política a los partidos que están pidiendo las firmas para esta constituyente? Dos, ¿qué tipo de asamblea constituyente uno va a hacer? Porque al final nosotros estamos y terminamos tan divididos después del desastroso gobierno de Juan Carlos Varela que va a ser una especie de torre de Babel si nosotros pues dejamos o hacemos lo que ha hecho esta iniciativa del Pacto del Bicentenario, 150.000 propuestas. Es decir, ¿cómo uno llega a una concertación con tantas, que yo creo que como nunca antes los panameños habíamos tenido tantas más cosas que nos dividen de las que nos unen? Pero si le seguimos rindiendo culto a lo que es el poder constituido, a la letra muerta de una constitución que en realidad ya no encierra nuestras realidades, nosotros vamos a tener constantemente una situación de no adecuación a las realidades que estamos viviendo. Las cosas en familia, por ejemplo, se sacan a la luz en una mesa de un almuerzo, en una cena, y no estamos tan lejos de hacerlo en una nación tan pequeña como esta. Hay motivos para hacerlo. Yo creo que no debemos apegarnos a lo que la letra muerta de la Constitución establece, de que es una constituyente paralela. Lo único paralelo en una constituyente es que coexiste durante el tiempo de su gestión
con el gobierno actual. Eso es lo único paralelo. No hay más paralelismo. Y en la medida en que desmitifiquemos un poco esa idea, yo creo que las cosas se van a hacer más sencillas. Sí podemos alcanzar consenso. Yo creo que si tú quemaras la Constitución, si se perdiera de la memoria colectiva, tendríamos necesariamente que sentarnos a llegar a consenso. Y esa es una capacidad que tiene la nación. Esa no es una capacidad que tienen los gobernantes. Y creo que hay que partir desde esa perspectiva. Pero una constitución que a la larga han pasado, ¿cuántos? 5 gobiernos democráticos y todos han hecho patear la pelota hacia adelante. Esto, es decir, una constitución que está hecha exactamente, uno, para que ella se blinde como tal, y dos, hecha durante una circunstancia muy precisa, la firma de los tratados, y por eso pues había tanto poder en la presidencia que para un presidente es muy difícil de despojarse de aquello. Es decir, tenemos muchas cosas en contra para que la salida de esta Constitución de 1972 sea traumática. Sí, eso es lo que menos queremos. A mí me gusta mucho uno de los artículos que reposan en la Constitución de 1909, que establecía que en Panamá no había esclavos y que cualquier persona que siendo esclavo pisara el territorio nacional inmediatamente quedaba libre. Ojalá hubieran dejado ese artículo en el resto de las constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia republicana, porque nosotros necesitamos más libres pensadores en este país. Y ese temor a pensar verdaderamente nos lleva por derroteros que no son los más adecuados para esta nación. Por eso vemos este descontento en la colectividad que no está organizada. El día que se organice, entonces van a haber problemas mucho mayores. Y tú sabes cómo se expresa una colectividad que no está organizada. Sí, bueno, De Colombia, una forma incendiaria. Colombia, Chile y Brasil ahora nos están dando una muestra de lo que pasa cuando los políticos se cierran en un sistema y no dejan que esa sea penetrado por ninguna parte por otros grupos disidentes. Exactamente. Ese es el gran problema que yo puedo prever si no se llega a algún tipo de consenso y no se le da participación a los otros factores reales de poder que están allí, pero simplemente no se les da ningún protagonismo. Bueno, hay que hacer algo. Dentro del partido arnulfista panameñista, ¿cómo está esa desbarelización necesaria que tiene que tener el partido? Bueno, curiosamente, después de 25 años de estar tildado como un disidente, Sí. He encontrado que tenemos muchos puntos de coincidencia con la dirigencia actual. Por ejemplo, el hecho de querer estar trabajando en una cruzada, en una causa que va más allá del partido mismo, es importantísimo. Nosotros estamos buscando algún tipo de afinidad en esta búsqueda de algo que es mucho más grande que el partido mismo. Y hablando con el presidente del partido, me bastó ver su agenda de trabajo, que creo que está topada por los próximos 180 días del año. Y verdaderamente eso es lo que hay que hacer en un partido. Las figuras que dirigen el partido tienen que dedicar casi su vida entera a trabajar por la nación y a trabajar por el partido. Y eso nada más tenía que enseñarme la agenda para llegar a un punto de entendimiento conmigo. Bueno, Arnulfo Arias Olivares, abogado y miembro del Partido Panameñista, gracias por tu participación. Muchas gracias, Fernando. Venga.